Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el Dr. Jesús Morales. Hola, bienvenido a un capítulo más de tu podcast Ayurveda Autosanación. Gracias de verdad por continuar y que te interesen estos podcasts. Continuamos hablando de muchos temas de Ayurveda. En los capítulos anteriores empezamos a tocar el tema de los subdoshas. Los subdoshas explicábamos que dentro del mismo dosha que nosotros conocemos en un inicio, que era Vata, Pitta, Kapha, estos mismos tienen algunas divisiones geográficas y que se manifiestan en partes específicas de nuestro cuerpo, con funciones un poquito más detalladas, y todo en conjunto manifiestan en nuestro cuerpo, en nuestra expresión, en nuestra forma de vivir, lo que tenemos, o sea, el dosha predominante. Entonces, en este caso, empezaremos a hablarte de los subdoshas de Pitta. Al igual que Vata tiene 5 subdoshas, Pitta también tiene 5 subdoshas. Y es Brahmyaka Pitta, Sadaka Pitta, Panchaka Pitta, Alochaka Pitta y Ranjaka Pitta. Estos 5 pitas y estos 5 subdoshas tienen funciones específicas en diferentes partes del cuerpo. El día de hoy empezaremos hablando de Pachaka Pitta. Pachaka Pitta básicamente es el fuego digestivo. Básicamente es la ubicación de Pitta en la parte del intestino delgado y en la parte baja del estómago. Habíamos platicado también que cada dosha tiene un hogar. Y en el caso de Pitta, su lugar de predilección es el intestino delgado. Digamos que ahí es donde se aloja principalmente, pero en general es toda esta zona, la zona intermedia del cuerpo, como lo veremos en estos capítulos. Entonces, en este caso, Pachaka Pitta, que es el fuego prácticamente, y que le llamamos también el fuego principal, es este que se encarga de poder hacer que el alimento que llega pueda ayudarnos a ser digerido, a realizarse lo que llamamos la digestión, que es la transformación de alimentos en partículas. Este es muy importante dentro de Ayurveda, porque además de eso ayuda al Agni a que éste pueda manifestarse y pueda estar siempre presente. El Agni es una parte del cuerpo que está en muchas áreas, pero su parte principal es el Yataragni, y que junto con Pachaka Pitta van a hacer que este Agni esté siempre presente. Pachaka Pitta tiene entonces la ubicación del estómago, del intestino delgado, y básicamente cuando se encuentra en desequilibrio vamos a tener alteraciones en esta zona. Es decir, podemos tener exceso de acidez, podemos tener un poco de indigestión, podemos generar tal calor que eso nos puede generar diarreas, y también puede presentarnos problema de exceso de temperaturas, o sea, lo que le llamamos fiebre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como hemos visto en los demás subdoshas, cada subdosha tiene un equilibrio físico y un equilibrio del externo, del ambiente, cómo vamos a reaccionar hacia nuestro interior. Es decir, qué cosas del exterior van a influir en mi estado de mente y de conciencia para que yo lo pueda equilibrar. Y de igual manera, mi interior, mi forma en cómo yo reacciono puede desequilibrar también a los subdoshas. En este caso, específicamente hablando de Pachaka Pitta, nosotros tenemos que cuidar físicamente nuestra dieta. Si nosotros tenemos una dieta adecuada, sobre todo a nuestra constitución, y agregamos los elementos adecuados, vamos a tener siempre una muy buena digestión. Pero si, por ejemplo, yo como Pitta agrego demasiados alimentos picantes o demasiados alimentos ácidos o exceso de sal, yo puedo tener, ¿verdad?, alimentos fritos, yo puedo tener un desequilibrio en esta zona y esto generarme algún problema. De otra manera, si yo, por ejemplo, soy Vata y me cuesta mucho tener un fuego digestivo y tengo digestivo pobre, o a lo mejor Kapha, y me cuesta mucho, entonces tengo que agregar ciertas hierbas, tengo que agregar ciertas especies que mejoren esta combustión, que mejoren este calor y que favorezca a este subdosha para que apoye junto con el Agni y podamos tener una buena digestión. Entonces, básicamente el tratamiento es una dieta adecuada, tener también hierbas o especias adecuadas para que yo pueda tener una buena digestión. Entonces, por otro lado, también tenemos qué es lo que sucede o cuáles son los síntomas de desequilibrio en este caso. Y básicamente ya lo recordamos, fue la acidez, fue
puedo tener problemas con exceso de calor, temperaturas. Una característica propia de esto es que cuando hay un desequilibrio, es decir, está muy aumentado este subdosha, yo voy a tener apetitos, cierta avidez, ciertos antojos por algunas cosas. Entonces, en condiciones normales, nosotros nos llega el hambre y tenemos ganas de comer y nos sentamos y comemos. Pero si en algún momento yo siento una avidez por algo, algo intenso, ahí empieza a haber un desequilibrio. Ese exceso de calor aumenta, genera esta combustión que llega al cerebro a decirle, necesito esto. Y como hay un ligero aumento de calor, puede ser que yo sienta una avidez por eso. Y eso puede generarme que empiece yo a tener una adicción. Que ahora tengo mucha avidez por el café, o necesito una jícama con chile, o necesito, no sé, cualquier cosa en el lugar donde ustedes tengan antojo, donde ustedes vivan, en el lugar, en el país en el que se encuentren, ahí empieza a haber un pequeño desequilibrio. Entonces, esos son síntomas como más sutiles, pero que nos pueden decir que no tengo el cuerpo en un estado de momento de comida, de control, ¿no? En el cual yo voy a comer, sino de repente hay una avidez por eso. Entonces, bueno, prácticamente otro síntoma también de cuando estoy en un desequilibrio es la indigestión. La indigestión es que yo como y de repente el alimento está ahí. El alimento no se puede digerir y siento como una bola aquí en el estómago que no baja, que no desciende y me está atorando, ¿verdad? Y porque cuando yo como con avidez, en este caso cuando pita, este subdosha está en desequilibrio, está muy aumentado, yo siento tanto apetito que como sin masticar el alimento, sin adecuadamente lo trago, ¿verdad? En bolos grandes y al mismo tiempo con tal cantidad de comida que no le permito a mi estómago realizar la digestión. Entonces esas cositas como muy sutiles tienen mucho que ver con el proceso digestivo y van desequilibrando, van desajustando la función en este caso del estómago y en este caso, como le llamamos en Ayurveda, de este subdosha, que es Pachakapita. Entonces, bueno, básicamente son puntos que tenemos que observar para que nosotros podamos curarnos. Ayurveda se llama autosanación, y porque la idea de toda esta información es observar esas pequeñas señales para que yo pueda darme cuenta cuando algo está funcionando mal y cómo puedo hacer para que sin tener que esperar a tomarme un antiácido o sin tener que esperar a de repente sentir que no puedo digerir la comida, empezar a observarme y empezar a decir, ¿por qué me está pasando esto? Es que esta parte de mi cuerpo está entrando en un desequilibrio y me está generando este problema. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para evitar que eso sea? Entonces, básicamente de eso se trata, es aprender a observar, a autosanarnos de una manera lógica y de una manera práctica y de una manera sencilla, sin tener que solo obsérvate. Y continuamos entonces con estos subdoshas. Y con estos subdoshas pasamos ahora a otro hermoso subdosha que se llama Ranja Kapita. Y Ranja Kapita tiene que ver nuevamente, como te decía yo, con la zona abdominal. Es decir, hablábamos del estómago y del lado derecho tenemos el hígado, tenemos la vesícula, detrás del estómago tenemos el páncreas y del lado izquierdo tenemos el vaso. Toda esta cintura, todo este cinturón es una zona pita. Todos estos elementos son parte que tienen que ver con pita y en el caso de Ranja Kapita estamos hablando de la zona del hígado. La zona del hígado también tiene algunos agnis. Quiere decir que hay áreas que si yo tengo bien equilibrado ese órgano, el hígado, yo voy a tener una buena digestión, no tan solo a nivel del estómago, que ya hablamos de este subdosha, sino también de que las partes que se encargan de metabolizar, de tomar el alimento, de procesar el alimento, de cambiar grasas por carbohidratos, de meter de almacenar ciertas cantidades de energía en el hígado y que esa energía pueda después devolverse al cuerpo, ¿verdad? Y convertir lo que es el glucógeno en la glucosa, transportar lo que son los alimentos de desecho de nuevo a la sangre, producir elementos de la sangre como lo hace también el hígado, la producción de bilis que nos ayuda a digerir ciertos alimentos, principalmente grasas. Todas estas funciones del hígado, que es un órgano muy, muy complejo y que tiene muchas cosas y muchas funciones vitales, están regidas por este subdosha. Es decir, este subdosha, digamos que ahí está alojado y tiene que tener también un equilibrio, tiene que también tener funciones adecuadas. Y recordemos nosotros que en Ayurveda es cuerpo, mente y emoción.
también las emociones tienen que ver con este subdosha. Es decir, cómo yo interpreto la vida y cómo yo lo llevo a cabo. Entonces, bueno, todo lo que es el vaso, el hígado y lo que es la sangre, todo esto está ubicado en Raya Kapita. Cuando nosotros tenemos un exceso, pues lo podemos observar porque la piel va a tener algún color amarillento, verdoso, ¿verdad? Como es la bilis. Cuando una persona tiene un poco de aumento en esta zona que es el hígado, ¿no? También nosotros podemos tener algún problema en nuestra vesícula. La vesícula está junto al hígado y es un órgano que se encarga de almacenar la bilis y de irla dosificando de forma necesaria al intestino delgado, en esta primera porción del intestino que se llama duodeno. Y conforme nosotros comemos ácidos grasos, esta cantidad de bilis que se produce en el hígado pasa a la vesícula y la vesícula a nuestro aparato digestivo para ayudar al proceso de la digestión. Entonces, todas estas sustancias tienen que ver para poder facilitar que nosotros podamos digerir. Entonces, cuando nosotros hablamos de Pitta en general, decimos que una de las características de Pitta es el metabolismo, es la digestión, ¿no? Es la transformación, y así llamamos a Pitta. Pero ahorita estamos viendo específicamente sus subdosis, es decir, cómo actúa a nivel del estómago, cómo actúa a nivel del hígado, y que nosotros no nada más lo dejemos en eso, sino que podamos saber que así como Vata tiene ciertas áreas, Pitta también tiene ciertas áreas, y si yo soy observador y yo trabajo con mi autosanación y yo tengo algún malestar en estos órganos, quiere decir que yo estoy teniendo un desequilibrio de Pitta. Quiere decir que Pitta está involucrado de forma mayor en mi cuerpo. Y entonces eso me da una idea de que yo tengo algo de Pitta, o que tengo algo de Pitta aumentado más de lo normal, y que entonces si yo cuido bajar Pitta de forma general, yo me voy a sanar. Y ahora, ¿para qué un subdosha? Porque si en el subdosha pasado hablamos de cómo yo voy a cuidar el tipo de alimento y yo me voy a observar en la digestión, aquí yo también voy a cuidar ciertos elementos como son también las emociones, ¿no? Es decir, yo tengo que aprender a cuidar lo que oigo, lo que veo, lo que huelo, etcétera, ¿verdad? Para que yo pueda tener una impresión adecuada que me permita tener emociones adecuadas. Eso es básicamente lo que va a pasar. Entonces, todo eso es parte de lo que yo tengo que ver. Es parte de lo que yo tengo que hacer. Entonces, en Ayurveda, toda esta cuestión de las emociones es parte de estar conmigo mismo. Todas estas partes van a hacer que yo me sienta en un equilibrio y que yo me mantenga sano. Prácticamente de eso se trata esto, de que yo lo pueda tener adecuadamente. Ahora, ¿por qué hablamos de los sentidos? Porque todos estos sentidos van a influir en cómo los interpreto yo y en cómo me expreso. Por ejemplo, una persona Vata puede ver una impresión y se le puede cerrar un carro tal vez, y tal vez lo suelte, deje pasar eso porque él dice no tiene caso. O tal vez se moleste un poco, pero un Pitta se le atraviesa a otro coche manejando y se intensa, se enoja, se pone de mal humor, se irrita por lo que ve o por lo que él tiene que hacer o porque se tiene que enfrenar porque se le metió un coche. Y ahí viene intensidad, ahí viene la intensidad de Pitta. Y esa intensidad se refleja en que se pone exactamente en una situación de tensión, de estrés. ¿Y qué crees que pasa aquí? Secretas mayor cantidad de bilis. Estimulas mayor el trabajo del hígado. Estimulas la mayor cantidad también de la vesícula. Y esto va a tener un efecto digestivo y va a tener un efecto en ti. Y que esa intensidad que tú simplemente la tomas como algo pasajero, deja un recuerdo en tu salud y un impacto en tu salud y un desequilibrio en este subdosha. Que puede, si tú esto lo haces repetidamente, tiendes Pitta a enojarte fácilmente porque la gente no hace las cosas tan bien como tú, ni tan rápido como tú, y te enojas fácilmente Pitta por esto, entonces empiezas a vivir tú mismo, a dañarte, porque no puedes liberarte de esta situación. Entonces Pitta se trata también de aprender a tener un uso correcto en los sentidos, es decir, que lo que yo vea, que lo que huela, ¿cómo voy a manejar esa impresión? Lo platicamos en los primeros capítulos de Ayurveda y hablábamos que nosotros tenemos los sentidos y que los sentidos son los caballos. Y estos caballos están dirigidos por las correas que son la mente. Y esta mente tiene que tener un conductor. Entonces yo que tengo la mente, cuando yo vivo una experiencia que no es de mi agrado, yo puedo recordar y frenar un poco esos sentidos, ¿verdad? Y decir, bueno, no me voy a ir corriendo. O si ya sé que me pongo de malas manejando, que maneje mejor mi hijo. O si yo ya sé que no me siento bien y me empiezo a sentir estresado, enojado, de mal humor,
Me voy a un lugar apacible donde pueda estar más tranquilo para poder regresar con mejor ánimo por mi salud y por la salud de los demás. Entonces de eso se trata. Por eso este tipo de subdoshas tienen que ver con la intensidad. La intensidad es cómo yo interpreto mi vida, cómo yo me manifiesto, porque si yo no estoy bien, yo me hago daño y le hago daño a las personas que me rodean. Entonces todo esto es observación. Y cuando yo estoy manejándome en ese sentido, estoy afectando este subdosha. Y entonces yo tengo que aprender a manejar de forma correcta mi propia energía. Cuando hablamos de energía es cómo me muevo al lugar apropiado para que las cosas no afecten, cómo hablo con el tono de voz apropiado, cómo meto mi forma de pensar y de actuar apropiado a los demás. ¿Sí? Y de eso se trata Ayurveda. No por el bien de todos, sino también por el bien mío, porque eso me va a permitir estar mejor. Entonces, síntomas de desequilibrio va a ser la ira, voy a estar muy molesto, puedo ser una persona hostil, es decir, echarle el carro a la otra persona, quererme pelear con él, querer entrar en conflicto, en discusión, ¿no? Puede verse, toda esta intensidad decimos que este subdosha va a generar un impacto en el hígado y un impacto en el color de la piel. Puede verse una persona con la piel que se enciende y se pone muy roja, ¿no? Y puede tener también cuestiones de inflamación en la piel, obviamente impactar y tener alguna enfermedad hepática. Ictericia, que recordemos que es cuando la bilis se derrama en mayor cantidad en el cuerpo, entra la sangre en mayor cantidad y se representa en forma de ictericia, un color amarillento. Y enfermedades de la sangre, problemas de anemia o problemas de la presión arterial. Entonces, finalmente, de eso se trata Ayurveda, conocernos. ¿En dónde está el subdosha? ¿Por qué el subdosha me sirve? Porque entiendo y analizo cómo actúa Pitta o esa constitución en ese lugar específico y cómo se representa. Esto es Ayurveda Autosanación. Mi nombre es Jesús Morales. Muchas gracias por interesarte en estos capítulos y bueno, seguiremos trabajando para ti. Gracias. Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el Dr. Jesús Morales.